La isla canaria del Hierro nos ofrece, gracias a sus especiales condiciones climáticas, una amplia variedad de cultivos. El centeno ha sido uno de los cereales más utilizados por los isleños desde antaño, como fuente básica en la alimentación y, a su vez, como material constructivo en la techumbre de las casas. ¡Vamos, Juan Pedro! ¡Te quedaste dormido! ¡Vamos! Se quedan dormidos, me quedan. ¡Véngase! Gandules, coño. Echa la mañanita, ¿no? Que se hace tarde. Amanecieron moridos. Un grupo de veteranos segadores ha decidido cultivar un campo de centeno para restaurar el tejado de un edificio tradicional. Esto se llama aguardiente de parra. Puro de pan. Esto es mucho para mí. Sirve un poquito aquí. Está muy blanco. Vamos arriba a casa. Vamos a casa. ¡Ah, qué bueno! Si te jalas yo Te no te vas a callo. asfixiar, te vas a asfixiar. Ya se va a cortar. Ya es que se va a cortar los dedos. Buen aguardiente. Vámonos que nos va a Vamos saliendo. Vamos. Apúrense que nos al día. Venga. Vamos a ver. Viene el sol por ahí para acá, por la montaña, para acá, no importa. El día da para todo. Una vez que el cereal ha crecido y está en el momento idóneo para su recolección, da comienzo una de las faenas más duras y costosas, la siega. ¡Ah, muchachos! ¡Sale duro para acá! Los grupos de segadores deben emplearse a fondo. A primera hora de la mañana comienzan con el trabajo que les ocupará una larga jornada. Que tengo a mi lado, que mi hermano y no me pesa, quien lo pudiera llevar, de coronar mi cabeza. Tradicionalmente, los segadores se han ayudado del buen humor para combatir la fatiga. Las canciones amenizaban la tarea y marcaban un ritmo constante para mantener la intensidad de trabajo. Ronco estoy de la garganta, fue de un agua que tomé cuando la estaba tomando. Solo de ti me acordé. Toda la siega tiene su malicia. De antes, de siempre, pues, no vamos a decir que... Hay piques de que si ellos caminan más, cierran a uno. Entonces, se alaban de quedar a uno encerrado. Entonces, que está la punta, siempre tiene que procurar de avanzar y salir todos completos para que no te cierren. Pues si no te cierran, después en las cantinas y los bares y tal, se va fulano, lo trancamos y tal. Y entonces los piques, ¿entiendes? ¡Vamos, muchachos! ¡Dale por esa cola que está quedada! Muchachos, arriba. Los segadores se sirven de una hoz o podona para cortar el centeno, ayudándose con la otra mano que permanece al descubierto. La destreza a la hora de segar es fundamental, porque los segadores desarrollan movimientos rápidos con la hoz y, de no estar acostumbrados, podrían llegar a cortarse. Uno procura siempre, para no cortarse, agarrar la mano, la empuja adelante, la podona atrás, para no cortarse, ¿entiendes? Uno agarra la mata, la empuña, la mano adelante, siempre la mano adelante, para que no... Si tiras antes te cortas los dedos. Tras unas horas de trabajo, el momento esperado de la comida ofrecerá a los segadores la posibilidad de descansar durante un rato. La comida es en el campo y colectiva. En esta ocasión van a hacer papas arrugás, que es un plato muy sencillo, que solo precisa unas brasas y ceniza para su elaboración. Pues eso se hace el hoyo, se echa la leña. Cuando la leña esté bien quemada, que se haga brasas, se aparta a un lado y se ponen las papas. Luego después se tapan con la ceniza otra vez
y luego después se sacan, se ponen en un saco y se le da como un sedazo para que se le vaya la ceniza. Una vez asadas, las papas arrugadas son degustadas por los segadores antes de retomar el trabajo. Digo, el salero no. ¿Cómo? Está media cruda. Eso después para comer. Sí, pero me acaban ahora eso. Sabrosa, está bien buena. Ah, las papas a punto. Bien buena, bien buena está. El centeno, después de cortado, ya está listo para ser amarrado. Hasta el transporte a la era, los segadores amontonan el centeno en fajos que colocarán verticalmente en el campo para evitar que los animales lo estropeen y para favorecer su secado. Espera que ya amarramos. Espera que ya amarramos. Déjalo aquí. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Eso es, eso sí. Acercarlo, apretarlo con la rodilla. Apretarlo con la rodilla. Aguántalo apretado tú, pega la rodilla uno y otro para que no se gire. Ok. Ya está bueno. Amarra ahí. Ponlo aquí paradito. Más aquí abajo, más aquí abajo. Eso. Ahí, ponlo ahí. Muy bien. Lo ponemos así para que los ratones no se coman el centeno, el grano, porque si no lo ponen en el suelo, no es solo que se comen el grano, sino que lo pican todo, lo rompen y después ya se pierde todo lo que es la punta del... porque el ratón muerde mucho. Con la ayuda de las caballerías, los fajos de centeno se transportan hasta la era, donde se dejarán extendidos durante unos días para su secado. ¡Arrebur! ¡Arrebur! Entre más tendido está, mejor. Al estar caliente, suelta el grano. Para liberar a la espiga del grano, se golpea fuertemente contra una piedra volcánica, cuyas numerosas aristas facilitan el proceso. Después de majar el centeno con sucesivos golpes, se continúa con el peinado. Los hombres, provistos de un peine específico, peinan el tallo del centeno evitando la formación de nudos y favoreciendo su posterior conservación. Vamos a ir nada más. Aquí me huevo mañana. Ahora se le da otro golpito para que salga lo que queda. Por último, se divide en dos el fajo y con un movimiento de delante hacia atrás se termina de sacudir para liberar la paja pequeña y evitar que quede algún grano. Aquí queda el grano que está aquí en la piedra, que es el grano este que está aquí, que va quedando aquí en la piedra, ¿ves? Esta técnica de desgrane permite separar el grano y la paja pequeña del colmo, que será utilizado de acuerdo con la técnica tradicional practicada en el hierro para cubrir los techos.
Una vez que en la era queda la paja pequeña y el grano, se utilizan las caballerías para terminar de desgranar el centeno y machacar el colmo. Las caballerías pisan el cereal repetidas veces, favoreciendo la suelta y fragmentación del colmo. Vamos a mirar, Feliciano, porque eso ya está todo trillado. Nosotros vamos mirando con ella. Claro. Después, ayudados con horcas, los hombres remueven el centeno. Y por último se barre la era para agrupar la mezcla de paja y grano en montones y separarlos posteriormente. Bueno, ahora vamos a aventar. Para apartar la paja del centeno. Para llevar a cabo el aventado, es preciso contar con el viento, que será el encargado de desplazar la paja al dejarla caer junto con el grano, separando ambos productos. Bueno, ya terminamos de aventar el centeno, ya terminamos, ya está aventado. La criba final del grano con cedazos permite extraer el grano limpio y listo para ser molido. Los habitantes del Hierro se han acostumbrado, de acuerdo con las circunstancias de la isla, a aprovechar al máximo los recursos de los que disponen. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Ecomuseo de Guinea, donde todavía pervive la tradicional techumbre de colmo. Ahora llega el momento de utilizar el colmo resultante de majar el centeno. Bueno, vamos a hacer el proceso de retapar esta vivienda que está muy estropeada. Entonces vamos ya a comenzar con los manojitos de colmo. Esto hay que hacerlo así para poderle dar el mismo espesor. Manojo pequeño. Hay que tenderlo todo a lo largo de la vivienda. Esta resulta una labor minuciosa y que requiere altas dosis de técnica para que el acabado sea el adecuado. Procurar que quede el mismo espesor. El colmo, previamente agrupado, atendiendo al grosor idóneo, se extiende por la parte inferior del techo. Otro de los pequeños. Así. Bien. Ya terminamos esta hilera merilada y ahora vamos a coser con mimbre. Para amarrar lo que está puesto, cada 20 centímetros aproximadamente se le pone un alambre, un punto. Ahora le ponemos esta cruzada, porque al ser la punta esta más fina, la cruzamos para que sujete un poco más. Una vez se ha distribuido la primera capa de colmo, es preciso coserla a la viga interior o lata.
tiene que ser amarrado con la de abajo, que es la más fuerte, porque la caña esta ya es débil. Entonces se amarra con la del fondo, que es otro material, es de haya y de... Ya acabamos de poner la primera hilera. Ahora viene el peinado. El peinado es con estas piedras como parecido a piedra pome, piedra de lava. Es importante que el colmo esté bien derecho, que no tenga nudo, así como este enconado, porque entonces al peinar no va hacia atrás. Entonces esto hay que cortarlo todo. Todo esto hay que irselo quitando para que no se cruce el colmo, la paja esta. Y esto que tiene el nudo se saca para afuera y se corta donde está el nudo. Esto es en la primera hilera, las otras ya no hace falta. Ya peinamos la primera hilera. Ahora con la tijera hay que irle cortando todo esto que sobresalen para que el agua deslice bien por aquí. Cuando se ha terminado de acondicionar la primera hilera, se comienza a extender el colmo por la segunda, siguiendo las mismas pautas y fases. Se abre desde el centro. Sacarlo bien adelante al borde, todo parejo, igual, y el mismo grosor. Esto puede llevar hasta arriba, puede llevar unos 14 hileras aproximadamente. Poco a poco, los techadores van ascendiendo en el tejado, procurando repasar cada uno de los procesos para que el resultado final sea óptimo. Para concluir con el techo de colmo, solo queda llevar a cabo el cierre de la cumbrera. Bueno, ahora ya tenemos el palo colocado que sirve para deslizarnos en el techo, para poder caminar bien. Y vamos a comenzar a poner la cumbrera. Ahora tiene que ser al revés. Ahora tiene que ser con las pigas hacia abajo para que cuando pegue el viento aquí en la parte esta, es más grueso, y no lo vira. Y entonces lleva el doble de centeno, el doble de colmo. Bueno, ahora vamos a comenzar a amarrar atrás. Mira, el punto lo tienes aquí, aquí está por debajo de la viga, por debajo de la lata o por encima. El cosido de la cumbrera se desempeña por dos personas, una en el exterior de la casa y la otra en el interior, Ya. que se encarga de devolver el alambre para que sea anudado. Este tiene que quedar bien apretado. Ala, Erasmo. Pon la derecha. Suficiente. Bueno, ahora hay que emparejar esto con esta tabla para que quede toda la línea de la cumbrera derecho. Todo como parejito. Está todo parejo y ahora comenzamos a marcar para el corte de la línea abajo. Una vez que se ha cosido y peinado la cumbrera, se recortan las espigas como medida decorativa y para evitar que el viento deteriore esa parte tan importante del techo. No es lo mismo que le pegue aquí en esto y lo puede tirar para atrás y romperlo. Y aquí queda más fuerte, más unido. Por último, solo resta colocar los molleros o fajos de colmo que se sitúan sobre los puntos de costura para evitar que penetre el agua al interior. Arriba bien parejo con el corte de arriba. Se le hace un cruzado que le llaman como lazo balde y se amarra aquí. Y se le da los puntos en las dos latas. Cruzamos por arriba, bien pegadito y tapando siempre el alambre de abajo. Y así todos. Bueno, ya están todos los montoncitos puestos. Ahora vamos a un retoque final. Se amarra y vamos a soltar el palo.
Y este era el verdadero techo que teníamos nosotros antes aquí. Aquí otro techo no había. El que tenía una casita de plata banda era porque tenía plata o había ido a Cuba, ido a Argentina. Y así que era el techo, por eso lo conservábamos tanto y lo teníamos todavía para estas cosas. Bueno, ya con esto está el tejado terminado. El techo, una vez que ha sido recubierto, está listo para aguantar 6 o 7 años antes de que sea necesaria otra reparación. El cultivo del centeno ha retribuido a la isla del Hierro de un importante aporte alimentario, tanto para la población isleña como para sus ganados. Además, se ha utilizado como un producto de gran calidad y rendimiento que ha perdurado en el tiempo como técnica constructiva típica. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.